¿Qué se dio la última clase? Sobre el disco duro y sobre la SDD y HDD. Sí. Entonces ahorita vamos a profundizar un poquito sobre... Vamos a ver... Sobre la parte SSD. Entonces ahí vamos a entrar un poquito más de detalle de cómo funcionan los tipos SSD en su versión M2. Vamos a comenzar. A medida que pasa el video, pues pueden levantar la mano o hacer preguntas y aquí las resolvemos. Pues vamos a ver la parte del M2. El SSD hay en dos versiones, dos tipos, que son las de versión SATA y la versión en M2. Pero en la versión M2 también hay una pequeña gama que hay que comprender cómo funciona. No es igual todas las M2. Al igual la SATA, ¿no? Pero vamos a conocer un poquito más de cómo funciona esto. Este es el canal de YouTube del blog de Naseros. Hoy vamos a hablar sobre discos SSD, sobre discos SSD M2, de tarjetas PCI Express y de discos NVMe. Voy a explicar esto porque ayer grabé otro vídeo explicando las tarjetas QM2 de QNAP, que son unas tarjetas PCI Express que se le pueden colocar a los NAR de QNAP, y cuando estaba esta mañana escribiendo el post que acompaña... ¿Me confirman si escuchan el audio? Sí, profe. Sí, licenciado. Ok. El vídeo me he dado cuenta de que muchos de vosotros a lo mejor no tenéis claro qué es un disco SSD M2, qué tipos de conexiones tenemos, SATA o PCI Express, y luego tampoco tendréis claro qué son los discos NVMe. Entonces, previamente al vídeo que voy a publicar mañana, lo que voy a hacer va a ser grabar para explicaros qué es, para que sea una base que os valga tanto para estas tarjetas de QNAP como para cualquier dispositivo PCI o para cualquier tipo de disco SSD, ya que como veremos más adelante también voy a explicar los tipos de PCI Express que hay. Como ya sabéis, los discos SSD han cambiado totalmente el panorama en estos últimos 5 años del almacenamiento, ya que estos discos SSD dan una velocidad de transferencia muy alta en comparación con los discos mecánicos. Y de hecho muchos de vosotros, al igual que yo, habéis optado por cambiar el disco mecánico de vuestro ordenador por un SSD y os habréis dado cuenta que el ordenador cambia totalmente. Parece un ordenador nuevo, muchísimo más rápido, y de hecho se nota mucho más el cambio de un disco mecánico por un SSD que el ampliar una RAM. Entonces en los ordenadores generalmente se le coloca discos SSD de 2,5 y así aprovechamos esta velocidad. En los NAS cada vez se está implantando más también el uso de los SSD, por lo mismo, pues porque dan una mayor velocidad, dan mayor fluidez al sistema. Eso sí, tenemos el inconveniente de que en un NAS, en el momento que metemos un disco SSD, perdemos capacidad de almacenamiento. Tened en cuenta que en un NAS, al meter un disco SSD de 2,5, lo que nos ocurre es que perdemos esa bahía, y esa bahía generalmente estaba ocupada por un disco mecánico de 3,5, y ahora el disco SSD, aunque sea mucho más rápido, será seguramente de menor capacidad que el disco de 3,5, ya que el precio por tera o el precio por megabyte del SSD es mucho más alto que el precio del disco mecánico. Eso sin contar con que tenemos discos mecánicos hoy en día de 12 y de 14 teras y sin embargo no tenemos esa capacidad en los SSDs. Entonces, bueno, ahí está nombrando un NAS, que eso no incluye en el curso, pero les adelanto en su vida profesional. Un NAS es una caja de disco que sirve obviamente para almacenamiento. Es como un super pendrive en el cual ustedes almacenan muchos datos a nivel de red. Entonces, se lo comparte a nivel de red y a nivel de red esto se lo ve como un computador, como un super pendrive que puede ser compartido contra todos. Esto aplica a cualquier computador, se lo puede aplicar a cualquier computador. Lo que está hablando es simplemente que es como un computador en el cual pueden colocar varios discos, y la comparativa que le está diciendo pues es que el costo por giga o por tera
en comparación con el SSD, en comparación con la parte de los discos rígidos, pues es mucho más costoso tener una caja de discos en SSD que tener una caja de discos con los dispositivos mecánicos o llamados HDD. A eso es lo que hace mención, pero eso aplica, como le digo, en cualquier computador. Tener un computador en SSD, pues eso es mucho más costoso que un HDD, porque el disco rígido ha estado bastante tiempo en el mercado, pues, y el desarrollo de esto, pues, es mucho más económico que los que están con el famoso SSD o Solid State Drive. Eso es lo que significa el SSD. Por lo que actualmente, pues como les dije en la clase anterior, se utilizan soluciones híbridas. Como es demasiado costoso, pues yo compro un disco no tan grande como un HDD, por ejemplo, de 100 gigas o de 200 gigas o de 250 gigas para el sistema operativo, y para los datos, pues un disco tradicional como es el HDD. No sé si tienen preguntas hasta ahí para continuar con el video. No, profe. Listo, continuamos con el video, pongamos atención que dice cosas muy interesantes. Entonces, dejando a un lado el tema del almacenamiento, de que tenemos mayor capacidad con un SSD, vamos a centrarnos en este tipo de discos. Últimamente se están poniendo muy de moda los discos SSD, pero el formato M2. ¿Qué quiere decir esto de M2? Pues M2 es un formato de SSD que no deja de ser un disco SSD, pero lo que cambia es el factor forma, es decir, son discos muchísimo más pequeños, no son discos de 2,5, son discos que son pequeñitos y alargados, como podéis ver en la foto. Entonces esto ha revolucionado todo el tema del almacenamiento por varios motivos. En primer lugar, por el tamaño. Al ser mucho más pequeños que un disco de 2,5, se puede meter en un ordenador ocupando muchísimo menos espacio y se pueden meter varios discos SSD M2 porque no ocupan tanto tamaño. Y luego, llevado al terreno de los NAS, se pueden colocar estos discos como si fueran cachés, de tal manera que se ponen prácticamente pinchados a la placa Es que la están y ocupan sacando, pues. bahías de almacenamiento, por lo cual lo que he comentado antes ya no nos va a ocurrir. Podemos tener discos SSD M2 para la caché y para el sistema, y luego para lo que es el almacenamiento ya utilizaríamos los discos de 3,5. Entonces vamos a centrarnos en estos discos SSD M2. Pausa. ¿Está claro? ¿Tienen alguna pregunta? No. Profe, ¿no se le llamaría disco o tarjeta? Porque ya no se vería como... Interesante pregunta. ¿Cómo lo compramos? ¿Como disco o tarjeta? Le van a entender por cualquiera de los dos casos. Se le llama SSD porque sirve para almacenamiento, pero en su estructura, en la forma de presentación, pues es una tarjeta. Pero el SSD, si lo desarmamos en su estructura electrónica, pues también es una tarjeta. Ambos son una tarjeta. Lo que pasa que el SSD tradicional en SATA 3, la presentación actual, la manufactura es similar a un disco de 2,1/4, a los discos de laptop. Entonces, refleja bastante un disco tradicional en su envoltura, pero a manera interna es una tarjeta en ambos sentidos, tanto el SSD en SATA 3 como en su versión M2. ¿Cómo lo compran? En ambos casos le van a entender, como tarjeta SSD o como tarjeta NVMe, o en la parte de M2, o en el caso de SATA 3, pues SSD en su forma tradicional. Cualquiera de los dos casos, pues le entienden. ¿Alguna otra pregunta? Pérez Anthony. Pérez Anthony. No lo escucho, Pérez. Levantó el micrófono, pero no se lo escucha. Brighton. Sí, profesor. Brighton, en el Hola. video, aleja un poco el celular porque se le escucha ahí. No. Disculpe, no se lo escuché. Sí, es
Ese es el celular. Póngalo a un ladito. ¿Puede repetir la pregunta? Listo. La pregunta, Brighton. En el video está hablando de algo de caché. ¿Comprende qué es eso? Si no me equivoco, es los datos de las aplicaciones o programas, si no me equivoco, ¿verdad? ¿Me está preguntando o me está ¿O respondiendo? no? ¿Pregunta o respuesta? A ver, sigamos. Freddy Licintuña, ¿conoce qué es eso Aquí, profe. de la caché? Donde almacena los datos de todas las aplicaciones. ¿Y para qué sirve? Gladys Arriaga, ¿sabe para qué sirve la caché? Como dicen mis compañeros, para almacenar los datos de las aplicaciones, los datos, ¿no? ¿Pero para qué sirve almacenar los datos de las aplicaciones? ¿Para qué sirve? Ajá. Para mejorar el rendimiento de las aplicaciones. Pero ya no está almacenado en el disco duro. ¿Por qué habla de una caché? ¿O la RAM? ¿Por qué me habla de caché? ¿O son distintos o son iguales? Son distintos. Ya, son distintos. Si son distintos, ¿por qué no? ¿Por qué separarlos? ¿Por qué este nuevo concepto? Porque se supone que ya en la RAM o en el disco están almacenados los datos. ¿Cierto? Para Carranza. mejorar el rendimiento. Pero El ¿por qué? caché es la basura de las aplicaciones. Son los datos, o sea, basura. Interesante descripción. Es la primera vez que escucho esa descripción. Para realizar copias de algunos archivos o datos. No, pero es O interesante. sea, A ver, los cachés son basura de las aplicaciones que están utilizando el procesamiento. O sea, ¿Para qué es porque a almacenar? veces, ¿Para qué es almacenar porque a basura? veces uno abre una aplicación en el teléfono y sale, qué sé yo, eliminar datos caché. Entonces uno elimina ahí y se supone que son las cosas que uno como que no utiliza. Como dijo mi compañero, la basura, o sea. Profe, el caché no son el registro que deja el utilizar ciertas aplicaciones y el caché no sirve supuestamente, digamos, porque ya se creó la ruta, el comando, lo que se hace normalmente en la aplicación y cuando se lo borra eso, la aplicación tendría que volver de nuevamente a volver a marcar la ruta y toda esa cosa y lo que se borra simplemente no es los registros que queda de haber utilizado eso, a diferencia de la memoria RAM, que, bueno, ya sabemos lo que es la memoria RAM, que de eso, en cambio, hace que se procese la aplicación. Bueno, es bastante cercano lo que dice, muy cercano. Cristian está casi al anonimato y ya cuando nadie puede, ahí él interviene. Está bien, Cristian. Sí, bastante cerca lo que dice él. Y no entendía por qué me decían basura. Es la primera vez que escucho, pero después ya con lo que dijo la otra compañera de que cuando tienen el teléfono dice eliminar caché, es porque no vale, ¿cierto? Entonces sería basura. sí, pues ese es el almacenamiento que está. Claro, pero vamos a definir un poquito de lo que es caché, adelantándonos un poco a la materia, y deben de tener conceptos claros, y esto debe ser parte de su conocimiento básico en su manera profesional. Ahora, Puede ser como el historial de las aplicaciones también. Sí y no. Más que eso, yo les voy a explicar exactamente lo que ocurre y ahí ustedes definen quizás mejor su teoría de qué es la caché. Nosotros en cualquier lado, sea que estemos con nuestro teléfono, en cualquier equipo de cómputo liviano, fuerte o mega fuerte,
Esto se refiere a cualquier dispositivo que pueda almacenar información o leerla, cualquier dispositivo que pueda almacenar información o leerla. Eso no necesariamente involucra solo a los dispositivos de almacenamiento de datos, sino a la RAM también. Cualquier dispositivo que me sirva de almacenamiento, viene el concepto de caché. Incluye también procesadores. En los procesadores incluye más este concepto. Y este concepto se profundiza mejor justamente en los procesadores. En el caso del disco duro, o en el caso de un pendrive, o en el caso del NAS que está hablando acá, que ya le estaba adelantando que es una caja de disco, una caja de almacenamiento, vamos a suponer que que estuviéramos con un disco duro. Ya. Si nosotros tenemos un disco en el cual necesitamos leer un archivo bastante pesado, muy pesado, el archivo más pesado que ustedes conozcan. Puede ser de un video en 8K de 2 teras, de 3 teras, video bastante pesado, en 8K, y lo quieren reproducir. Para poder reproducir este disco, el dato obviamente se encuentra almacenado en el disco. Hasta ahí no hay problema. Pero el disco, recuerden que estaba formado por pistas y sectores. Entonces, este archivo está repartido por todo el disco. Y a medida que nosotros logramos, supongamos que no sea tan grande el video, sea pequeño, que alcance en una pista sector. Entonces, en el momento que nosotros encontremos este archivo, lo va a reproducir, digamos que de forma instantánea. Entonces, como es chiquito, de 2, 3 segundos, entonces encontramos el video, lo ponemos al reproductor, saca del disco, lo sube a RAM y lo reproduce en cierta forma sin ningún problema. Pero ¿qué ocurre? Que el disco sea el archivo sea más grande. Ya, vamos a suponer que el video sea de más de un clúster que ocupa, ¿no? Vamos a suponer que sea de 1 giga o de 2. Entonces, primero en la lectura se va a demorar porque tiene que encontrar este rompecabezas dividido en 3. ¿Y dónde se encuentran las partes? Pues está repartido en el disco. Este archivo está en forma de rompecabezas porque recuerde que está en pista sector almacenado. Y la pista sector puede ser de capacidad de 512K o 512 megas, para poner un ejemplo. Eso significa que va a estar repartido tipo rompecabezas alrededor del disco. Entonces, yo cojo el primer pedazo y lo empiezo a reproducir porque esa es la primera parte del video. Entonces empieza a reproducir, pongámosle los 10 primeros segundos. El video completo es de 30 segundos. Entonces empiezo a reproducir los 10 primeros segundos, reproduce sin ningún problema. Me voy a buscar los otros 10 segundos, encuentra el otro bloque del archivo en sus otros 10 segundos, reproduzco los 10 segundos que vienen, los del 10 al 20, ¿cierto? Y quiero desde el segundo 21 en adelante, los últimos 10 segundos. Cuando ocurre esto, obviamente tiene que ya tener listo, el disco duro tiene que tener listo este bloque para ser leído, cargado a la RAM y poder ser leído en el sistema operativo. ¿Hasta ahí está claro? ¿De cuál es el proceso de lectura? ¿Sí está claro? Profe, repita la última parte, por favor. No lo escuché bien. Cuando ya estamos reproduciendo los 20 primeros segundos y vamos al segundo 21, el disco duro ya tiene que tener ese bloque encontrado para poderlo pasar del disco duro a RAM y poder ser leído por el sistema operativo. En esta parte, yo como usuario quiero regresarme al minuto 2, al segundo 2 del video. ¿Qué ocurre?
Nieto, ¿qué cree que pasaría? Ya leí el primer bloque, leí el segundo bloque perteneciente a los 10 primeros segundos y luego a los 10 segundos siguientes, desde el segundo 11 hasta el segundo 20. Pero resulta que en el último bloque, estoy por el segundo 21, quiero regresar a ver el segundo 2. ¿Qué ocurriría, Nieto? Que no, no permitiría, pues como dice. No permite. ¿Por qué? Porque... ¿Alguien que le pueda ayudar a Nieto? ¿Por qué? Digo que sí se va a reproducir. De hecho, se va a reproducir de una manera más rápida porque eso ya se reprodució anteriormente y se quedó grabado en el buffet o caché, no sé cómo lo Eso me iba a decir yo. Eso es caché. Eso es caché. Claro, ustedes tienen el concepto de YouTube, ¿cierto? Si ya lo pasé, YouTube lo tiene ahí y ya la barrita se había cargado. En el caso de YouTube, que es el mismo caso, es porque YouTube tiene configurado, así lo tiene configurado el servidor, para que el momento que nosotros empezamos a reproducir se descargue de forma temporal en nuestro computador, de forma temporal. Él se descarga. Eso de temporal, vamos a definir lo que es. ¿Cuánto tiempo es? Temporal es relativo. Temporal que 2 segundos, 1 segundo, un día. Apago la máquina y ya no está. ¿Qué es temporal? Entonces, cuando ustedes reproducen YouTube, que sería un ejemplo mucho más práctico, nosotros empezamos a ver el video y se va empezando a cargar la barra, ¿cierto? ¿Estamos bien? Sí. Dependiendo de su conexión, la barra se puede cargar mucho más rápido que el tiempo de reproducción. O sea, la barra se puede cargar en 2 segundos y yo estoy en el video en el segundo 2, pero el video es de 1 hora. Entonces, ya se cargó en 2 segundos, pero yo estoy en el segundo 2 del video. Bastante rápido. ¿Qué ocurre si nosotros estamos en la media hora y regresamos a los 10 segundos iniciales? No hay problema porque, como dice Cristian, ya se cargó, entonces ya está almacenado. A eso se refiere con caché. Nosotros tenemos un almacenamiento temporal en el caso de que nosotros requiramos esta información de nuevo. Entonces puede ser que la necesiten inmediatamente, entonces yo ya te tengo almacenado. Está lista. Si quieres retroceder, no hay problema. Aquí está, listo para que lo puedas ver. Ya no necesito otra vez cargarlo porque ya se descargó. Pero, ¿qué es temporal? Claro, en la película o en el video que estamos viendo en YouTube, nosotros regresamos y el video está ahí. Pero siempre estará ahí. Yo si le apago el computador y vuelvo a abrir ese video a los 3 días, ¿la barra estará cargada? ¿Qué es temporal? Eso está definido cuando ustedes configuran la caché. Ustedes definen cuánto tiempo permanecerá eso allí. En el caso de YouTube, este caché, digamos, está configurado, me parece, si mal no recuerdo, por un día. Pero en los servidores de YouTube está almacenado por más tiempo. Eso antes no había. No se almacenaba nada en los servidores de YouTube. Cuando ustedes volvían a ver el video, no estaban esta información precargada en la caché de YouTube. A lo que me refiero un día es en el computador de ustedes. O sea, si su computador lo prenden a las 3 horas, o sea, lo apagan y lo prenden a las 3 horas, podrán seguir reproduciéndose en su computador. Pero en los teléfonos es distinto porque en los teléfonos tenemos espacios más reducidos y ahí no se cachea esa información de forma local por 3 horas o por un día. Eso está cachado quizás por el servidor de YouTube.
ahí queda cachado. O sea, si ustedes de nuevo quieren ver ese video, el servidor de YouTube tiene otra caché a nivel de ellos. Entonces, obviamente, pues va a costar un poquito más. No va a ser lo mismo que si nosotros lo hubiéramos tenido, sí, cachado en el equipo que nosotros empezamos a reproducir. Es por esto que ustedes, cuando navegan bastante, sobre todo en YouTube, eventualmente en el teléfono se va a hacer lento, porque empiezan a ocuparse todo el espacio disponible en el teléfono en el caché, y por eso ustedes entran a la aplicación de mantenimiento y ahí dice borrado de caché. Pues ustedes liberan ese espacio que ha sido consumido por ver demasiado YouTube, un ejemplo. Entonces borran, y quizás el concepto ahí de ustedes era el famoso de que son archivos basura. No son archivos basura, son archivos justamente para evitar otra vez consultar, en el caso de YouTube, al servidor, consumir megas y otra vez descargar lo que recién vi. Entonces, para evitar eso, lo que hace es descargarlo una única vez, temporalmente, para que en el caso de que yo quiera volverlo a ver, no necesite otra vez consultar al servidor, consumir megas, porque si consulto el servidor estoy consumiendo más megas por la misma información. ¿Sí está claro? Sí. Ese concepto se aplica en todo, en el disco duro, en la RAM, en todo. Entonces, en el disco duro, si están leyendo un archivo y ya lo encontró y lo mandó a la RAM, pero ustedes dicen, no, pero yo quiero verlo de nuevo, puede estar repetido en la RAM, está ahí, en el caso que ustedes quieran regresar, no es necesario otra vez cargarlo en la RAM, sino ya está almacenado en la RAM. Y en el caso del disco duro, el disco duro también tiene un espacio para almacenar este tipo de información. Si ya de la RAM desapareció, el disco ya no necesita volverlo a buscar porque lo tiene cachado, lo tiene ya almacenado. Ya no va otra vez al disco a buscar, sino que ya lo tiene como en su pendrive, listo, en el momento que yo quiera, entre comillas. Eso tiene un tiempo. Entonces yo puedo decir que el tiempo de expiración es de 1 minuto. Pasado de eso, otra vez me toca buscarlo y ponerlo en la caché para el momento de que necesiten, lo saquen de ahí y ya no necesiten perder tiempo en otra vez realizar el proceso de búsqueda. A nivel más avanzado es en el procesador, pero el concepto es igual. Nosotros tenemos eso para almacenamiento temporal en el caso que requeramos esa información de nuevo. Esa es de manera general. Continuemos. Si tienen una pregunta, pues me la indican. Si no, continuamos con el video con el M2. Y vamos a ver qué tipos hay. En primer lugar vamos a ver su tamaño. Como ya he dicho, son mucho más pequeños que un disco de 2,5, pero también hay de diferentes tamaños. Entonces, el tamaño va en función de unos números de una nomenclatura específica para los discos M2. Las dos primeras cifras nos van a indicar la anchura, es decir, la anchura que tiene este disco M2. Y después, las dos o las tres últimas cifras nos van a indicar la longitud, y está expresada siempre en milímetros. Así pues, cuando vayamos a comprar uno de estos discos veremos cómo pone M2 22 110, M2 22 80. Entonces, las dos primeras cifras es el ancho y tenemos varios anchos, 12, 16, 22 y 30 milímetros. Generalmente todos son de 22, aunque existen estos cuatro formatos, estas cuatro anchuras, generalmente vamos a ver todos que son de 22 milímetros, por lo cual casi todas memorias que veamos empezarán por un 22. Y luego en cuanto a largo tenemos de 16, de 26, de 30, de 38, de 42, de 60, de 80 y de 110 milímetros. Las primeras son bastante cortas, bastante inusuales y lo normal es encontrarlas desde 42 hasta 110. Entonces, en función de esta longitud le van a entrar más o menos chips de memoria y van a tener mayor o menor capacidad de almacenamiento. Tened en cuenta que los chips de memoria tienen que estar alojados en este tamaño. Cuanto más grande sea, como es lógico, más chips y por lo tanto más capacidad van a tener. Así pues, las que son entre 30 y 42 milímetros le cabe de 1 a 3 chips de memoria NAND,
mientras que las de 80 y las de 110 de longitud admiten hasta 8 chips de memoria NAND. Y luego otro aspecto a tener en cuenta, y realmente es el más importante a la hora de elegir un SSD o en este caso un SSD M2, es la velocidad de transferencia. No todos los discos SSD M2 tienen la misma tasa de transferencia o la misma velocidad de transferencia, y eso, aparte de los chips y del fabricante, tiene mucho que ver con la interfaz de conexión que tienen. Vamos a ver dos tipos de conexiones. Existen dos tipos de interfaz o de tipo de conexión, que sería el SATA 3 y el PCI Express. Así pues tendremos discos SSD M2 SATA y discos SSD M2 PCI Express. Los discos M2 SATA utilizan el mismo tipo de controlador que sus hermanos de 2,5, mientras que los M2 PCI Express utilizan unos controladores específicamente diseñados para este tipo de conexión. Esto es muy importante que lo tengas en cuenta, ya que los discos SSD M2 solo admiten un protocolo de conexión, es decir, o son SATA 3 o son PCI Express. Luego, donde se pinchan estos discos, es decir, en el zócalo o en el banco de inserción de estas memorias, sí que podemos tener los dos tipos, es decir, que sean unos zócalos que admitan tanto discos SATA como discos PCI Express, pero sin embargo lo que es el disco o tiene un tipo o tiene otro. Y vamos a ver qué diferencias hay entre que sea un SATA 3 o que sea un PCI Express. Los discos SSD SATA se han encontrado con una barrera muy grande, y es que el conector SATA 3 admite como máximo una velocidad de transferencia de 600 MB por segundo. Entonces, para salvar esta limitación, para salvar esta barrera, se han diseñado los discos SSD M2 PCI Express. Entonces, los PCI Express, el bus de conexión PCI Express admite muchísima mayor velocidad que el SATA 3, por lo cual cuando queremos alcanzar grandes velocidades de transferencia tenemos que ir a este tipo de conexión. Entonces, si vamos a una PCI Express, aquí nos encontramos con otra ensalada de siglas, de números y otra nomenclatura específica para este tipo de conexiones PCI Express. Lo que voy a explicar ahora vale para cualquier PCI Express, es decir, da igual que sea para un disco SSD, que sea para una tarjeta gráfica, que sea para un adaptador USB 3.1 o 3.0, que sea para una tarjeta de red, da igual. Es para cualquier dispositivo o cualquier conector PCI Express. Vamos a ver qué tenemos que tener en cuenta en una PCI Express y qué parámetros tiene. En primer lugar, tendremos que tener en cuenta la generación o la versión de PCI que es. Así podremos ver que pone PCI Express 1.1, 2.0, 3.0, es decir, es la versión o la generación de PCI. Como es lógico, cuanto mayor sea el número, quiere decir que es una versión más reciente, más moderna y por lo tanto más rápida. Aquí podemos ver en este cuadro las distintas versiones que hay de PCI Express. Y como podemos ver tenemos la versión 1, la 2, la 3 y la 4. Actualmente vamos por la 3. Entonces, en primer lugar nos tenemos que fijar donde pone ancho de banda en el carril. Entonces vemos que en la versión 2 o en la versión 2.0, en cada carril podemos alcanzar los 4 gigabits por segundo. Y traducido a megabytes, veríamos que son 500 megabytes por segundo. Y sin embargo, en la versión 3 tenemos que alcanza casi los 8 gigabits por segundo y básicamente alcanzaría 1000 megabytes por segundo. Así pues, en una PCI Express veremos que pone PCI Express 2.0, 3.0 y luego veremos que pone el símbolo de por y luego otro número. ¿Preguntas hasta allí? ¿Está claro? ¿Alguna duda? Sí, licenciado. Cuéntenme. Santana. Santana a la una. Dígame. Santana. Dígame. Aquí estoy, Santana. Esta parte de 7.9 gigabits por segundo dice que es igual a 984,6 megabytes por segundo. ¿Cierto? Sí. Ya. ¿Puede explicarnos por qué dice eso? Porque es de la última generación, o sea, ahorita lo que hay es como el que la más avanzada. Ya, pero aquí dice 7,9 gigabits por segundo. Y acá me dice que es lo mismo que megabyte por segundo. ¿Por qué? Esa parte no entendí. Ya, interesante, interesante. Dímela, pues. Cedeño. Cedeño. Dígame, profe. Lo mismo. ¿Sí comprendió o no comprendió?
Los megabytes son más pesados que son menos pesados que los gigabytes por segundo. Son menos pesados y eso quiere decir que tiene que tener más. Sí. O sea que aquí está mal. No, o sea, está bien. Sí, está Eso bien. vendría a ser, sí, menos cantidad que 15,8 gigabytes por segundo. Pero usted me dijo que los megabytes son más livianos No, que... o sea, los megabytes son más ligeros que los gigabytes. Ya. Eso quiere decir que si son más ligeros debería de haber más, ¿cierto? Sí. Ya. O sea, debería de tener más de 7,9, ¿correcto? Correcto. Ya. Si son 7,9 gigabits, debe haber más de 7,9 gigabits. ¿Sí me explico? Ah, O sea, gigabits, yo pensé que me decía gigabytes. aquí dice gigabit. Deja ponerme los lentes. No tengo los lentes. Ah, ya, gigabits, sí. Ya vi, disculpe. ¿Ya? Y entonces, ya que se puso los lentes, ¿puede indicarnos por qué dice que es igual? No, yo tenía una confusión, pensaba que me decía de gigabytes. Ya. ¿Y quién le podría ayudar? ¿Quién nos puede resolver eso según usted, Cedeño? Balcázar. Alcázar. Cristian, ha sido nominado para explicarnos todo este enredo. Ilumínenos, Cristian. Profesor, la verdad yo no entendí esa parte. Pasó muy Es- rápido, no entendí. Chuta, estamos como el Chavo, estamos apuntando a uno, pero el único que nos iba a salvar el curso dice que no sabe. ¿Alguien más? Cedeño. ¿Alguien más que crea que puede ayudarnos? Cirino. Cirino. El gigabit es una cantidad menor a los megabytes. Está convertido los 7,9 gigabits a megabytes, creo. No sé. Pero, ¿cómo que creo? Están apostando por usted. Usted es el que tiene que sacar la cara por el curso. Si usted no contesta bien, todos se van a mejoramiento. Así que concéntrese, Cirino. Esto es lección para todos. Vamos, por no llegar a mejoramiento, Cirino. Concéntrese, concéntrese. Entonces lo que decía que es una ¿Una? es una conversión, como quien dice. Goya está vendiendo helados y no se puede concentrar si usted no contesta bien. Incluso se va a Profe, activar el micrófono y vendiendo los helados. profe, Cuénteme. creo que ya entendí. A ver, el Ya entendí. gigabit, creo, a ver, el gigabit equivale a Espérese un ratito, 125. espérese un ratito. Vamos a ponerle emoción, vamos a ponerle emoción. Cristian dice que ya tiene la respuesta de la lección general para todos. Así que apóyenlo a Cristian, que todos dependen de la nota de Cristian. Si Cristian saca 0, todos sacan 0 en esta lección oral general. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Hay que ponerle emoción. Carranza, ¿está de acuerdo? No sé, profe. Qué belleza, sí. Santana, ¿cierto? Santana que está... Santana Dígame. está con pereza, está malhumorada. No, dígame. Entonces, ¿qué pasó, Estoy Santana? escuchando. Ah, ya, está bien. Santana, ¿está de acuerdo? Yo no sé. ¿Ya? Pero si usted no sabe a quién le preguntamos, pues, Santana. Yo Bueno, no sé. Santana está de acuerdo. Santana está totalmente de acuerdo. Eso es como un Um, voto en blanco. O sea, no sé lo que el curso diga, ¿cierto, Santana? Ahora sí. Entonces, con toda esta emoción de Santana, que está muy animada, Balcázar, ahora sí, con toda esperanza, fe y fortaleza, A ver, cuéntenos. el gigabit equivale a 125 megabytes, ¿ya? Por eso en la primera, que es la de la primera versión, que son 2 gigabits, o sea, multiplico 125 por 2, me va a dar la transformación en megabyte a 250.
¿Me explico? Y así sucesivamente va multiplicando, transformándolo, y ahorita usted está señalando la tercera generación, o sea, de 7.9 gigabits equivaldría transformándolo en megabytes a 984.6 megabytes. A ver, usted dice que un gigabit. Un gigabit equivale a 125 megas. 125 megas. Vamos a ponerle aquí. 125 megas, ¿qué? Megabit. Un gigabit equivale a 125 megabytes. Megabyte, ya. Así. ¿Así está bien? No veo. Ah, no, ya vi. A ver, un giga, pero es gigabit, no gigabyte. Ah, no, sí, sí, está bien. Sí, sí. Ajá. ¿Está bien? Sí. Ya. Listo, gracias, Cristian. Entonces, ahora solo falta resolver si eso está bien o está mal. Si eso está bien, todos tienen su lección 10 puntos. Gracias a Cristian. Está sacando la cabeza por el curso. Pero si está mal, pues tampoco lo van a castigar. Por lo menos denle las gracias. Cristian está sacando la cabeza. Bueno, vamos a resolver esto. Esto es conversiones. Tema de segundo de básico, incluso en primero de básico enseñan, de bachillerato, enseñan esta conversión. Ustedes la mayor parte son con el bachillerato general unificado, ¿cierto? BGU. Vamos a ver. Un giga bit. Vamos a ponerle aquí. Acá la ponemos a ver, aquí ponemos 1 gigabit. ¿Es igual a cuánto? 1024. ¿1024 qué? 1024 bits. 1024 megabit. ¿Cierto? Entonces, tachamos esto y ya. Ahí que tenemos 1024 megabits. Hasta ahí no hay drama. ¿Cierto? Megabits. El problema está cómo transformamos estos megabits a megabyte. ¿Cómo lo hacemos, Cristian? Multiplicándolo por 125. Multiplicándolo por 125. ¿Y por qué por 125? ¿De dónde salió? Ya que, o sea, es que la equivalencia de un gigabyte es de 125 megas. O sea, estoy aquí con la calculadora. Si tiene los 2 gigabytes, para transformarlos a megabytes, los multiplica. Por ejemplo, el 2 lo multiplica por 125, le va a dar la respuesta de 250. Al 4 lo multiplica. ¿Pero cómo sacó el 125? De acuerdo a las tablas de conversión. ¿Y dónde sacó esa tabla de conversión? La tengo en mi computadora. Ya. Pero hagámoslo, porque la gente se olvida esa tabla de conversión. Va a decir, no me acuerdo. ¿Y si se le quema esa tabla de conversión? Entonces tenemos los 1024 megabits, pero tenemos que pasarlo a megabyte. ¿Qué hacemos? Aquí falta bastante. Entonces vamos a ponerlo por acá. Tenemos aquí el megabit. Y del megabit vamos a pasarlo al kilobit. Entonces ponemos acá 1 mega. Tiene 1024, ¿cuánto? 1 megabit tiene 1024. Megabyte. Kilobit. Ahí está, kilobits. ¿Cierto? Este es un puntito. Entonces ahí está en kilo.
Pero 1 kilo bit, ¿a qué equivale? 1024. ¿1024 qué? 1 kilobit, ¿a cuánto equivale? 1024. ¿Qué? 1 kilobit, para todos es la pregunta, ¿a cuánto equivale? Megabit. Kilobyte. No, pues 1 kilobit equivale a 1024. Bit. Se va esto, se va esto. Y quedamos en bit. ¿Qué más? Aquí decimos que un byte, ¿a cuánto equivale? A 8 bits. Ya lo tenemos en byte, ¿cierto? Pero necesitamos a megabyte. Pues aquí ponemos 1 kilo byte ¿a cuánto equivale? 1024 Bit. ¿1024 qué cosa? Bit. Byte. 1024 byte, porque estamos en byte. Y finalmente le ponemos 1 mega byte. ¿A cuánto equivale? 1024 kilobyte. ¿Ya está? Entonces se va este, se va este, se va el byte, se va el byte, se va el kilo, se va el kilo. Y nos queda en mega. ¿Cuánto es? Aquí era 1024. Porque era 1 giga. Le pusimos 1 giga. 1 giga es 1024. Entonces, este es 1 giga. Si tuviéramos 7,9, entonces multiplicamos el 7,9 porque son 7,9 gigas. Y listo. Entonces aquí está 1024. Vamos a cambiarle de color. Aquí dice 2024 arriba. Vamos a tachar este. 1, 2, 1, 2. Y nos queda solo 1, ¿cierto? 1024 dividido para 8. 1024 dividido para 8, ¿cuánto es? Hagan sus calculadoras. 128. 128. 128. Por 7,9. ¿Cuánto es?
¿Cuál es el resultado? 128 por 7,9. Me salió 1011,2. 1011,2, ¿seguro? Sí. ¿Me confirma? 1011,2. 1011,2. Ya. Dividan 1000 para 8 y multiplíquenlo por 7,9. $987,5. 987,5, sí. Ya. Dividan 1000 para 8. ¿Cuánto les da? 125. 125. Ya. El 125 ya saben de dónde salió, ¿cierto? Lo que decía el compañero Cristian. Ya saben de dónde salió. ¿Me confirman? Sí, pero nosotros habíamos hecho conversiones diferentes, pero de esta equivalencia no. Es lo mismo, es la misma lógica. No hay excusa acá. Ahora, Pero no tenemos la tabla. no es necesario tabla. ¿El 125 es correcto o no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Está bien el 125 o no? Sí, porque 1 GB equivale al 125. Pero acá no salió otro resultado. Porque si dividen 1024 para 8, ¿cuánto les da? 128. No les da 125. Entonces, ¿cuál es el resultado correcto? ¿125 o 128? ¿Qué opinan? ¿Cuál es lo correcto? ¿125 o 128? El 125. ¿Por qué? Porque se aproxima a la cantidad. Pero no Yo salió digo también. que cualquiera de los dos por lo que siempre varían, nunca es exacto. Sí y no. Méndez, ¿qué opina? 125. ¿Por qué? ¿Por qué no el 128? Así sale en la tabla. Y si la tabla que está haciendo referencia está mal. Yo creo, bueno, no sé muy bien de esto, pero yo creo que, o sea, normalmente, digamos, hablamos de números exactos, por ejemplo, cuando lo que equivale a 1 giga, lo que equivale a 1 mega y toda esa vaina, nosotros ya lo conocemos, digamos, por ejemplo, que 1 giga equivale a 1000 megas, ¿no? Ya, bueno, en fin, al grano. Creo que normalmente la tabla nos marca que sería 125 porque esa es la equivalencia normal. No obstante, cuando se lo pone en el sistema llega a ocupar un poco más de esa memoria, porque no recuerdo muy bien cómo era, pero por ejemplo cuando uno pone el sistema operativo, yo quiero ponerle digamos 500 gigas para Windows y el resto que me quede para mí. Aunque yo pongo los 50.000 megas que sería para la transformación, no me queda exactamente los 500 gigas, me queda menos, porque cierta cantidad no es tan exacta, la ocupa el sistema, la memoria, o no sé, pero se llega a perder. Ya. Vamos a aclarar lo que dice Cristian. Buena acotación lo que dice Cristian. El no sé por qué, es porque el proceso de formateo, de administración del dispositivo, consume un poco y ya no tendríamos lo que compramos. Si compramos 1 tera, no está, primero lo que compramos no es 1 tera exacto. Ahí hay un pequeño margen de error, sino que le redondean y aparece como 1 tera, en primer caso. O sea, nosotros no compramos lo que dice
en la factura. O sea, eso es un aproximado. Puede ser que compre 995.3 megabyte. Puede ser. Entonces, pero lo redondean a 1 tera. Gigabit o sí, pero lo redondean. Entonces hay un redondeo allí. Pero imaginemos que de alguna forma yo compro lo que me están indicando. Si es 1 tera, 1 tera. Asumiendo eso, el proceso de formateo y administración del sistema operativo arranca un poco esa cantidad. Entonces lo utiliza para el formateo o a crear las tablas de particiones. Y ya no tengo el tera, sino tengo un poquito menos. Lo mismo ocurre con el pendrive, lo mismo ocurre con todos los dispositivos de almacenamiento. No son exactos. Exactos así no lo son. Entonces se consume por el proceso de administración. Pero nosotros acá estamos haciendo un proceso de conversión que no tiene nada que ver con la parte administrativa, formateo y nada de eso. Acá la duda es, en unas tablas les va a aparecer 125 y si consultan más les va a aparecer 128. Entonces van a tener 2 tablas. 125 que diga la conversión de 1 giga y otra que diga 128. ¿A cuál le creen? Jaramillo, ¿cuál le creería? Y eso lo pueden investigar. Ustedes van a consultar y les va a aparecer 2 tablas. Una que diga 125 y otra que diga 128. Jaramillo, ¿a cuál le creería? Pues 125. ¿Por qué? No sé. Porque si no tienen Porque 0 en el 1000 Excel. dividido para 8 es 125. ¿Mande? Porque 1000 dividido para 8 es 125. Y 1024 dividido para 8 son 128. ¿Cuál es lo correcto? No sé. Pueden variar, me imagino. Puede variar. Goya. Me imagino que está vendiendo helado. Goya. Dígame, profe, aquí estoy. Está libre. Sí, ¿Qué opina Goya? ¿128 o 125? ¿Cuál es? 128. ¿Por qué? Porque ese es el resultado que da lo que hizo. Pero también dio 125. Bueno, para mí es 128. Bueno, vamos a resolver este caso. Ambos, en cierta forma, son correctos. Pero, ¿por qué usamos el uno y por qué usamos el otro? En lo general, o sea, de manera técnica, de manera conceptual, lo correcto es 128. Eso matemáticamente es correcto. No hay marcha atrás. Esa es la respuesta correcta. Hablando en el sentido netamente técnico. Ahora, ¿por qué sale 125? Hablando en un sentido un poco más light, un poco más informal, o mejor dicho, en una forma no técnica, sino hablamos de una aproximación. Nosotros decimos que 1 giga no es 1024 megas, sino 1 giga son 1000 megas, cosa que técnicamente no es. Entonces, con esta particularidad de un aproximado que ya no es 1024, sino 1000, da el 125. Pero es una aproximación. Por eso es que van a tener ustedes 2 tablas. Una en la cual le diga 125 megabytes, que corresponde a 1 gigabyte, y otra que diga 128 megabytes, que corresponda a 1 gigabit. Ambos, como les digo, son correctos, solo que el uno es netamente técnico, como se debe, y el otro es un aproximado, teniendo en cuenta de que el aproximado le dicen que 1 giga es 1000 megas.
cosa que en la parte informática no es así, ¿no? Porque en la parte informática estamos en base 2. En forma general, 1 giga sí es 1 mega, o sea, sí es 1000 megas. Si ustedes dicen 1 giga, 1 gigametro, ¿cuánto equivale a 1 gigametro? 1000 megametros, es correcto. Pero en el caso de la base que estamos en la parte informática, que es base 2, ya no entra esta equivalencia, sino es 1024. Es parecido. 1024. Hay una variación de 24 unidades. Con respecto a 1000 es casi despreciable, pero son importantes. Ahí tienen el número de entre 125 megabytes y 128 megabytes, que correspondería a 1 gigabit. Ese es el porqué. Ahora, basado en eso, sí tuvieron la respuesta correcta de acuerdo a lo que dice acá, porque esto es aproximado. Está bien, el aproximado dio con el 125 que encontraron en la tabla. Entonces, por esta vez, en esta lección oral, póngalo en el grupo, lección oral, día tal, materia, sistemas operativos, todos tenemos 10, lo ponen en el grupo para considerarle. Gracias por la colaboración de Cristian, le salvó la nota a todo el curso en esta lección oral. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No se lo escuchó, Sí. Santana. Sí, profesor. Ok. ¿Alguna otra duda? No, era una duda por razón, porque vamos a un ejemplo, como en la planes telefónicos, que te salen, digamos, 5 megas, a ver, 1 gigabyte equivale casi como a 5000 megas, no te ponen la referencia del 24, como dice en la informática. Ajá, sí. Sí, así ya la cogen. Sí, efectivamente es así. En la parte de internet, cuando ustedes están con la parte de internet, incluso le venden con megabits, el ancho de banda, 1 megabit. Pero en la referencia, en las referencias le suelen decir, bueno, ¿cuál es tu ancho de banda? El ancho de banda tiene una unidad ya establecida. Le dicen, bueno, como en este caso, ¿no? Entonces aquí equivale lo mismo, pero ¿cuál vende más? ¿Cuál cree que vende más a nivel comercial? Si yo les digo, te voy a dar un ancho de banda de 7,9 o te voy a dar un ancho de banda de 984 megas. ¿Cuál vende más? ¿Qué opinan? Si digo, te vendo un disco de 7,9 gigas, el otro dice, no, yo te vendo un disco de 984 megas. ¿Cuál vende más? Así es el internet, te lo venden así. De giga. No, la gente lo compra como 984. Porque las unidades casi la gente no las aprecia. Entonces, escucharon al vendedor, oye, ¿y qué te dijo el vendedor? No, el vendedor me dice que me vende un internet de 7,9. Ah, el de acá me vende un internet de 984. Ah, ya, ¿dónde es? Pagamos contrato. Y se van por el 984, mucho más grande que el 7,9. Porque el usuario común no conoce las unidades. O sea, le da lo mismo que le digan gigabit, megabit, lo que sea, él le interesa el 7,9. Como eso no se entiende para el usuario normal, entonces si alguien dice, mira, te vendo un internet de 7,9. Ah, 7,9, chévere. Viene el otro, te vende un internet de 984. Y ahí incluso se pelean. Dice, el internet de acá me venden en $20, pero es de 7,9. Ah, mire, yo le vendo uno de 984. Y le dejo en 30. ¿En 30? Está mejor, pues está mejor que el 7,9 que me lo dejaban en 20.
Y esa es la estrategia. Bueno, sigamos escuchando. Cualquier duda, pues me la hacen saber. Este otro número es el número de carriles que admite esa conexión PCI Express. Y cuantos más carriles tenga, serán más pistas por las que pueda circular esa información. Entonces, para entenderlo mejor, vamos a verlo con un ejemplo. Imaginad que nosotros tenemos que transportar los datos a través de la PCI Express y en este caso sería como transportar coches en una autopista, es decir, los coches que van circulando a través de una autopista. Entonces, la velocidad máxima a la que puede ir cada coche, es decir, el límite de velocidad, eso es lo que nos va a dar la versión de la PCI Express. Es decir, los coches que sean de la versión 3.0 irán más rápidos porque tienen un límite de velocidad más rápido que los de la versión 2.0. Es como si dijéramos que son coches mejores y coches peores. Y luego, por otro lado, los carriles de la PCI Express son los carriles que tiene esa autopista. Entonces, a una misma velocidad límite, cuantos más carriles tenga esa autopista, más coches podrán circular y, por lo tanto, en nuestro caso, más datos podremos transportar. Así pues, en una PCI Express es muy importante tanto el número de versión que tenga como el número de carriles. Si en una autopista es de una versión más lenta, es decir, tenemos un límite de velocidad inferior, pero sin embargo tiene muchísimos carriles, vamos a poder transportar muchos más coches que si fuera una versión más rápida con un límite de velocidad más alto, pero con muy poquitos carriles. Entonces es tan importante el número de carriles como la versión que tengamos de PCI Express. Por supuesto, cuanto mayor velocidad queramos, tendremos que ir a una versión más alta con un número mayor de carriles. Ahora vamos a verlo en la tabla y vamos a verlo en un caso real. Entonces, si vamos a esa tabla, por ejemplo, podemos ver que la versión 2.0 de PCI Express nos da una velocidad de 4 gigabits por carril. 4 gigabits equivale a 500 megabytes por segundo. Y si, por ejemplo, tenemos un dispositivo que es PCI Express 2.0 por 4, quiere decir que tiene 4 carriles de 500 megabytes por segundo. Por lo cual sería 500 por 4, 2000, es decir, 2000 megabytes por segundo. O lo que es lo mismo, 2 gigabytes por segundo. Luego, si tenemos otra tarjeta que, por ejemplo, sea PCI Express 3.0 por 4, si vamos a la tabla vamos a ver cómo la versión PCI Express para la 3.0 nos da una velocidad de 7,9 gigabits por segundo. Es decir, básicamente 8 gigabits por segundo. Y eso equivale a 1000 megabytes por segundo. O lo que es lo mismo, 1 gigabyte por segundo. Por lo cual, si es un PCI Express 3.0 por 4, también quiere decir que tiene 4 carriles, por lo cual sería 1000 megabytes por 4, 4000 megabytes, o lo que es lo mismo, 4 gigabytes. ¿Preguntas? ¿Está claro? ¿Dudas? Cristian, ¿tiene alguna duda? ¿Nombre, profesor? ¿Mandé? Parece que dijo Cristian o no. Sí, Cristian Balcázar. Dígame. ¿Tiene alguna duda? No. Santana, ¿tiene alguna duda? Duda, o sea, sí podría un poquito repetir de nuevo esa parte, sí. ¿Cuál parte? No la escuché bien. ¿Cuál parte? La que está un poquito más. Ahí. Cuando está explicando, sí. Más alta con un número mayor de carriles. Ahora vamos a verlo en la tabla y vamos a verlo en un caso real. Entonces, si vamos a esa tabla, por ejemplo, podemos ver que la versión 2.0 de PCI Express nos da una velocidad de 4 gigabits por carril. 4 gigabits equivale a 500 megabytes por segundo. Y si, por ejemplo, tenemos un dispositivo que es PCI Express 2.0 por 4, quiere decir que tiene 4 carriles de 500 megabytes por segundo. Por lo cual sería 500 por 4, 2000, es decir, 2000 megabytes por segundo. O lo que es lo mismo, 2 gigabytes por segundo. Luego, si tenemos otra tarjeta que, por ejemplo, sea PCI Express 3.0 por 4, si vamos a la tabla vamos a ver cómo la versión PCI Express para la 3.0 nos da una velocidad de 7,9 gigabits por segundo. Es decir, básicamente 8 gigabits por segundo. Y eso equivale a 1000 megabytes por segundo. O lo que es lo mismo, 1 gigabyte por segundo. Por lo cual, si es un PCI Express 3.0 por 4, también quiere decir que tiene 4 carriles, por lo cual sería 1000 megabytes por 4, 4000 megabytes, o lo que es lo mismo, 4 gigabytes. Yo creo que con esto ha quedado claro, por lo cual
Lo más importante es la versión de la PCI y luego el número de carriles. Cuanto mayor número de carriles tenga, mayor ancho de banda soportará. Y luego otra cosa que tenemos que tener clara es que nosotros en una ranura PCI Express, podemos conectarle un dispositivo, una tarjeta o un componente que sea de una versión inferior, pero como es lógico iremos a la velocidad de la versión que tengamos pinchada. Es decir, si por ejemplo nosotros tenemos un ordenador que en su placa base tiene una ranura PCI Express 3.0 y le conectamos un componente que sea PCI Express 2.0, por ejemplo imaginad que le conectamos una tarjeta de red que sea PCI Express 2.0, la velocidad de transferencia será de la 2.0, es decir, de 500 megabytes por segundo y luego multiplicado por el número de carriles que tenga. Yo creo que ha quedado claro, siempre vamos a ir a la versión de PCI Express más lenta que tengamos. Y luego por último tenemos los discos SSD M2 NVMe. Estos son discos que son rapidísimos, son los que están montando todos los ordenadores tope de gama, son los que monta Apple, los que monta Samsung, cuando queremos ordenadores de muy altas prestaciones, por supuesto un precio muy alto, pero que tiene una tasa de transferencia altísima. Vamos a ver en qué consisten estos discos NVMe y vamos a ver qué tecnología hay detrás de ellos. A ver, todos vosotros sabéis que la memoria RAM de un ordenador tiene una velocidad de lectura y de escritura altísima. Es muchísima más alta la velocidad de transferencia que da una RAM a la que puede dar un disco. Por eso la RAM es lo que alimenta al procesador de datos y no los discos. Siempre tiene que pasar por la RAM, porque su velocidad es altísima. El inconveniente que tiene esta memoria RAM es que en el momento que apagamos el ordenador o en el momento que se corta la energía eléctrica, lo que ocurre es que los datos se pierden. 100% no es así porque de hecho en análisis forense se utiliza la memoria RAM para obtener datos de ese ordenador, pero hay que hacerlo justo cuando se apaga el ordenador, porque con el tiempo esos datos se van perdiendo. Por eso En la parte de seguridad informática hay algunos proyectos muy interesantes, algunos temas que se han resuelto por un sistema de enfriamiento a nitrógeno líquido en las memorias RAM para recuperar la información que se encuentra allí contenida por el sistema operativo para hacer un análisis forense, pues, y descubrir qué ha pasado, ¿no? Este análisis forense, pues, muy costoso y lo utilizan ya peritos informáticos en esta área para recuperar ese tipo de información. Y ahí estamos hablando de otro nivel mucho más alto, ya demasiado profesional, ya es el top del top en cuanto a seguridad informática y hacking ético se refiere. servidores en los data centers tienen que tener unos UPS o unos AI que mantengan siempre la electricidad en el momento de que haya un corte eléctrico para que esa memoria RAM no se pierda, para que siempre esté alimentada. Luego, por otro lado, tenemos las memorias NAND, que son las que montan los discos SSD. Entonces, estas memorias NAND son muy rápidas, ya sabéis que los discos SSD son muy rápidos, pero están muy lejos de las memorias RAM. De hecho, la velocidad de una memoria RAM puede ser 1000 y 10.000 veces superior a la de un SSD, pero con todos estos discos SSD ya sabéis que son bastante rápidos. Entonces, la ventaja que tienen estas memorias NAND o estos chips NAND es que no necesitan energía para mantener los datos en su interior, es decir, que aunque cortemos la electricidad, se mantienen todos los datos. Por eso en un disco de estado sólido, cuando nosotros apagamos el ordenador, se mantienen los datos, si no, no tendría sentido tenerlo. No son tan rápidos como una RAM, pero sí que mantienen los datos una vez que cortamos la electricidad. Y aquí es donde entran en juego las memorias NVMe o NVMe Express, que es el acrónico de memoria no volátil. Viene del inglés Non-Volatile Memory y es una especificación que es para discos SSD. Entonces, básicamente, este tipo de discos o este tipo de memorias sería un disco o una memoria que está a mitad camino entre una NAND y una DRAM, es decir, entre un disco tradicional SSD y una memoria RAM. Son unos chips de memoria que son más rápidos que los NAND, pero tienen la ventaja de que cuando se les corta la electricidad o cuando se les corta la tensión, no pierden sus datos. De ahí viene su designación de no volátil. Así, con este tipo de memorias tendremos la parte buena de los chips NAND y de los chips DRAM que montan las memorias RAM. Con los discos SSD, M2, NVMe, PCI Express tenemos la conjunción perfecta. Tenemos una memoria NVMe muy rápida, que además es no volátil, junto con una conexión PCI Express capaz de transportar todos esos datos por un bus de conexión a muy alta velocidad. Para que os hagáis una idea, estos nuevos discos SSD NVMe, frente a los discos tradicionales SSD SATA,
En lectura y escritura secuencial son unas 4,5 veces más rápidos en lectura y unas 2,5 veces en escritura. La nueva generación de discos SSD que ha sacado Samsung, los NVMe 960 Evo, que es un disco SSD M2 PCI Express 3.0x4, ahora ya sabéis lo que quiere decir toda esta nomenclatura, son unos discos que alcanzan 3.500 megabytes de lectura secuencial y 2.100 de escritura secuencial. Es decir, alcanza 3,5 gigabytes por segundo de lectura y 2,1 gigabytes de escritura. Es decir, una auténtica barbaridad. Comparad esto con los 600 megabytes por segundo que alcanza un disco SSD SATA 3. La velocidad es muy grande y por lo tanto el rendimiento que va a ofrecer al equipo es altísimo. Esta tecnología NVMe es muy rápida, pero también es más cara. Como es lógico, la rapidez hay que pagarla. Entonces, este tipo de memorias, lo lógico es utilizarlas cuando tengamos procesadores que sean capaces de extraer toda esa potencia, todo ese rendimiento que nos va a ofrecer el disco. Y si son ordenadores o procesadores menos potentes, pues con irnos a un SSD normal nos va a valer. Tened en cuenta que aun con todo un SSD normal con 600 megabytes por segundo es una velocidad muy alta. Bueno, entonces yo creo que con esto ya ha quedado bastante claro los tipos de discos SSD que hay, los M2, las PCI Express, los NVMe. Yo creo que con esto mañana vais a entender muchísimo mejor el vídeo del QM2 de QNAP y luego también os va a valer para si algún día queréis comprar un disco o queréis comprar un dispositivo PCI Express para que sepáis qué nomenclatura tiene y cómo elegir uno u otro. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? No, licenciado. Ya está claro y hay más tema de interés porque la próxima clase vamos a ver si que alcanzamos a ver la parte del famoso Thunderbolt. Thunderbolt fue un proyecto realizado por Intel y Mac, Apple Computer. Apple Computer tengo entendido que dejó el proyecto y ahorita está a cargo de el proyecto solo Intel, pero no sé, no estoy seguro si todavía está avanzando en el proyecto de Thunderbolt. Thunderbolt tiene muchos más años en el mercado, salió antes de PCI Express y tiene unas tasas de transferencia altísimas. Entonces, ¿qué tanto? Pues muy altas. Si se quedaron sorprendidos con la NVMe, la Non-Volatile Memory, y con los SSD en sus tasas de transferencia comparado con los discos tradicionales, pues habría que ver la comparativa con el famoso Thunderbolt. El Thunderbolt normalmente salía, bueno, sí, normalmente, y creo que todavía sale en los dispositivos Mac. Ahí viene con Thunderbolt 1, 2, 3, 4 y creo que ahorita estamos por la versión 5, si mal no recuerdo. Si no, está todavía comercialmente la versión 3 en Thunderbolt. Las tasas de transferencia son tan altas que en la parte de diseño, en la parte de, sobre todo, producción, no es necesario tener el dispositivo, el video almacenado, sino que nosotros podemos hacer, bueno, sí, el archivo tiene que estar almacenado, pero nosotros podemos hacer un procesamiento casi en tiempo real con este tipo de conexiones, un procesamiento de video. Nosotros en procesamiento de video necesitamos tener todo el ancho de banda posible para hacer procesamientos en tiempo real. Entonces ahí podemos hacerlo con Nuke FX, 3D Studio Max, Lightwave, Maya y algunos efectos en efectos especiales. Entre esos está Nuke, que es uno de los mejores programas para hacer efectos especiales. Está en gama media, está After Effects, paquete de Adobe, pero en gama alta ya a nivel película, producción macro, está Nuke FX para hacer ya tipo realismo con ese tipo de calidad, una calidad real. Entonces todo lo que ustedes ven en las películas, que aparece un Armagedón, aparece algo y se interactúa con la parte real, eso se le hace con el programa Nuke.
y se utiliza otros archivos, otros aplicativos adicionales, pero ahí necesitamos una tasa de transferencia muy alta para hacer todo esto en tiempo real. Y hay otras técnicas también en la parte de producción, como la wallet, ya es otro tipo de clase ahí. Yo les digo porque yo también hago pequeñas producciones en ese lado. ¿Preguntas? Si no hay más preguntas, nos quedaremos ahí. La próxima clase creo que va a estar más interesante para descubrir todos estos conceptos y nuevos conceptos y también lo que va a haber, o sea, las tendencias. Va a ser bastante interesante la próxima clase. Si no hay más preguntas, dígame. Ingeniero, una consulta. Es respecto a lo que de las horas asincrónicas. ¿Usted ya no ha puesto en la plataforma que ya no ponemos o cómo hacemos? Ahorita le voy a poner. Ahorita voy a poner los puntos importantes de la clase de hoy y me van a hacer 2 preguntas objetivas tipo examen con opciones múltiples de esta clase. Eso yo mismo les pongo en unos 10 minutos máximo para que ustedes Solamente son 2 preguntas, nada más. 2 preguntas de la clase de hoy, sí, objetivas. Opciones múltiples, ¿no? O sea, poner la pregunta, ¿cuál es la verdadera? Entonces, opción A, opción B, opción C, opción D. Obviamente me tiene que poner la respuesta, ¿no? La respuesta correcta es la B. Por esto, ¿no? ¿Está claro? Esa va a ser la tarea. Pero de todas maneras en el curso va a estar detallado la descripción de lo que tienen que hacer, pero les resumo de lo que van a encontrar en el curso. ¿Alguna otra duda? Bueno, No, entonces, ingeniero. eso sería todo. Cuídense, excelente mañana. Recuerden, cuestionen todo lo que escuchen. Cuestionen todo lo que escuchen. Nadie tiene la verdad. Cuestiónense, ustedes mismos averigüen, descubran. Y cuestionen todo, ¿no? Todo. El que se para al frente no necesariamente es dueño de la verdad. Cuestiónense ustedes mismos también. Pasen bien, excelente mañana. Ah. Chao.